Por lo tanto, para nosotros es muy importante hacer estas actividades, particularmente en un año como este, que es el año de la memoria. Y por tanto, le damos la bienvenida y agradecemos a Víctor que haya elegido este lugar para hacer el lanzamiento de su libro. Y por tanto, decirle que la casa puede venir cuando quieran a todas las actividades que ustedes deseen, porque esta casa es su casa también. Y dicho eso, para empezar, vamos a pasarle a los anfitriones este libro que nos ha ofrecido, que nos han regalado en realidad desde el punto de vista de los contenidos maravillosos. Y por tanto, lo invito a seguir esta conversación y luego, por supuesto, adquirirlo. Y bueno, para comenzar, solamente una recomendación es que traten de tener los celulares apagados y todo eso para que podamos poner atención a todo lo que ahora se va a comentar al respecto. Así que dicho eso, muchas gracias y aquí los dejo con los anfitriones nuevos. Muy buenas tardes y muchas gracias de estar aquí, a pesar de este calor inmenso. Yo creo que primero voy a dar un minuto más, después de hablar, después que termine con la exposición de los compañeros. Es solamente para agradecer primero la presencia de todos ustedes, en segundo lugar la presencia de los familiares del compañero desaparecido y en especial a los compañeros que están evocados aquí en el libro. Quiero agradecer también a la Junta, a Pamela, a Ana, que acabo de hablar, y a nuestro amigo Javier Bertín, que siempre es solidario de estar con nosotros. Junto me hace el honor de estar acá en la mesa Reina Oyarzún de Rónica de Pie, Vladimir González, también de Rónica de Pie, y nuestro amigo y compañero Ignacio Vidal. Gracias a quien yo le dejo ahora la palabra. Esos minutos previos al lanzamiento que hablábamos con el Flaco, es un gran público. Ustedes configuran un gran público en un día de semana. No es fácil reunir un público como ustedes. Voy a leer. De la epopeya a la tragedia. Ese título me surgió al término de la lectura de La esquina de los recuerdos de Óscar Orellana Figueroa, editorial Sudamérica 2023. Es la hora de los testimonios. Al autor lo conocí como el Flaco Lucho en los años del UPE, cuando actuaba en tanto agitador volante del MIR y provenía del FTR, el Frente Intermedio en los Trabajadores. Creo que nos hermanaba eso de hablar improvisadamente en cualquier oportunidad que fuese necesaria, sin torpedo y antes de ocurrir una movilización. Ese era el tiempo de la epopeya. En el transcurso de los años 60, en diversos lugares de Norteamérica, se crearon o cristalizaron organizaciones políticas revolucionarias, particularmente luego de la Revolución Cubana y su politización, desde las palabras y los actos de Ernesto Che Guevara, entre muchos otros detonantes. En esos años de nuevas libertades, solidaridad con Vietnam y la opción de las armas como instrumento de liberación, en muchos sitios se encontraron jóvenes planeando cambiar el presente. A veces esas armas eran solo palabras, otras colibres o palos, y muy ocasionalmente existían de verdad. Pero tras la palabra armas parecía estar una decisión, un sentir que en su nombre o empleo habían decisiones de triunfo y liberaciones como había ocurrido en Cuba. La historia ocurrida en Renca, que contiene el libro que hoy bautizamos, refiere a una patrulla de jóvenes de un barrio de trabajadores en una historia sencilla y a la vez de epopeya. Que entendemos como un libro de crónicas, es la bitácora de ese grupo de jóvenes en un espacio de territorio en los años 60 o 70, que obviamente ya no es el mismo. Todo ha cambiado en más de medio siglo y por eso mismo tiene todo el sentido escribir estas memorias o estos recuerdos como lo dice su título. Creo que en esa
la fase de la epopeya, hay un momento cumbre, y es el encuentro entre el movimiento de izquierda revolucionaria MIR, esencialmente compuesto por estudiantes universitarios y profesionales jóvenes, ya decididos a ser revolucionarios profesionales, haciendo un vínculo inesperado con integrantes de la clase obrera de una industria textil importante como fue Irmas y con jóvenes pobladores de Renca. Podemos imaginar la alegría de Jenny, Patricio Unico y del Pituto, Andrés Pascal Allende, luego de ese primer encuentro con estos jóvenes de Renca. Yo imaginaba cómo se lo contaron a Miguel este encuentro. Imaginamos que muy posiblemente hubo cientos de miles de eventos capilares de crecimiento y construcción de esa joven organización que era el MIR a fines de los 70. Seguramente ese vínculo con un dirigente del sindicato IRMAS de la planta de Exitron fue una de las buenas noticias de la dirigencia mirista clandestina que estaba en las arrancaderas en esos tiempos. El flaco Lucho, mote incrustado en la piel de Oscar, bien lo sabe. Lo recuerda y ahora lo escribe. Y en esas remembranzas van surgiendo los perfiles de cada uno de ellos. Pero hoy nos llama la atención que no estén las mujeres militantes. No se nota, o todavía no están, o se encuentran invisibles por ahí muy próximas. Quisiera destacar en estos recuerdos el que esté presente el humor respecto a temas trascendentes, en un tiempo en que muchas veces la gravedad acompañaría los rituales de la militancia. Al menos eso es lo que uno recuerda de esas fases de simpatizante, aspirante y militante de los 70. Por ejemplo, el humor respecto a la disputa de quién era la efectiva vanguardia. ¿Podría ser acaso el sastre el que predominara sobre un obrero textil? ¿O acaso era factible imaginar a una estudiante de pequeño burgués como vanguardia? Y en torno a eso y otras tantas situaciones, el humor presente en esta crónica es una herramienta para cuajar fraternidades y asumir que se hace lo que se puede con lo que se tiene en cada uno de esos momentos. Oscar escoge huir del testimonio estricto e indudable. La voz de Eduardo es su alternativa para contar su familia y su barrio, sus experiencias de calle o el trabajo remunerado temprano y las vicisitudes familiares. Pero también la tragedia aparece en la memoria, por ejemplo cuando se narran los luctuosos episodios desde el 2 de abril de 1957. ¿Y en qué tiempo no ha costado vidas el asomo de querer cambiar el estado de cosas? Pero la tragedia está por llegar. Quedará marcada cuando este grupo de jóvenes militantes progresivamente vaya siendo secuestrado y torturado en recintos secretos de la DINA, la policía secreta del terrorismo de Estado. Comienzan esos momentos en que en diversas situaciones cada uno de ellos irá experimentando el horror y el terror. Y de a poco, muy silenciosamente, comenzará a instalarse esa figura siniestra, nada natural de ser o estar como un detenido desaparecido. Y el relato entrelace recorre sus nombres de jóvenes bellos, plenos y entusiastas: Patricio Molina Castillo, Jane, Osvaldo Radicán el Pedro, Miguel Ángel Sandoval Rodríguez Pablo, Jorge Arturo Pérez Augusto Conejo, Ramón Osvaldo Núñez Espinocha Chico Enrique, Feliciano Luis, estudiantes, trabajadores, artesanos, muchos de ellos aún sin sepultura y todavía habilitados en los padrones electorales, huellas de un realismo nada mágico y siniestro presente en América Latina. Y así es posible asociar Londres 38 y la Villa Grimaldi. El texto en su página 107 se pregunta: ¿cuánto más podrían aguantar? Nadie lo sabía con certeza. La lucha entre la fidelidad hacia sus convicciones y el instinto natural de supervivencia llegaba a su más alto clima, esperando esa hora fatídica. Y será en medio de la represión, como condición básica y necesaria, que se implementarán medidas estructurales de desarme y dispersión popular. Ocurrirá en algunos barrios en Santiago y en otras ciudades que profundizarán y consolidarán sus estratificaciones, porque de lo que se trata es que vivan iguales con iguales y distintos con distintos. A eso se refieren estas crónicas con las erradicaciones de pobladores, de pobres de la ciudad ocurridas en 76 y 78, de Nueva Matucana y del San Juan de la Guada, de la Villa San Luis
hasta la población Juan Antonio Ríos Enrique. En medio de la tragedia, el 75-76 vuelvo a reencontrar en Bélgica a Flaco Lucho. Ahí se llama Oscar Orellana y vive en el puerto de Amberes, tiene familia. Viene de la prisión de Chile y por mi parte de la clandestinidad de Chile. Han pasado décadas y pareciera ser que hoy no estamos ni en la epopeya ni tampoco en la tragedia. Esto es una medianía extraña donde la memoria se nos impone como necesidad, casi como un tanque de oxígeno para seguir viviendo. Un libro es una detención que deja huellas, rastro. Por ello, saludamos esta nueva huella, marcado por estas historias de esos jóvenes de Renca o que ahí se encontraban. Muchas gracias, Iñaki. Ahora le dejo la palabra a Reina, como corresponde, una dama entre medio de nosotros, porque eso también estaba pensado. Dijimos en la mesa, tiene que haber una mujer como hoy día el tiempo ha cambiado, y ella representa el trabajo de Renca del Día. Hola a todos y a todas. Me voy a presentar, efectivamente soy Reina, miembro de Renca del Día de hace algunos años atrás, y voy a leer nuestra presentación. Buenas tardes, nos presentamos, somos Renca del Pie, una organización local de la comuna de Renca, que tiene como objetivo principal el reconocer a las y a los compañeros caídos de la comuna y en la comuna, rescatando su vida, convicción y luchas por una patria más justa para todas y para todos. Desde nuestra formación hemos trabajado en la recuperación de la memoria histórica de nuestra comuna, instalando como ítem principal la pedagogía de la memoria en la educación pública, en el contexto de la conmemoración de los 50 años de corte, junto a una organización hermana y con el municipio de la comuna de Renca, pudimos levantar el memorial que es el Sendero de la Memoria. Un memorial que recuerda a quienes vivieron en la comuna, respetando sus límites originales, Eje Vespucio y la población Juan Antonio Río, quienes tuvieron su domicilio político en Renca y quienes cayeron o fueron arrojados en los marcos de la comuna. Junto a estudiantes de las escuelas públicas realizamos un ejercicio de memoria que les permitió vincularnos con la juventud. El reconocimiento a nuestras y nuestros vecinos que fueron ejecutados o desaparecidos por la dictadura cívico-militar, que permitió a las nuevas generaciones poder conocer a quienes pudieron ser sus vecinas y vecinos. Asimismo, hemos realizado intervenciones urbanas a través de las baldosas por la memoria, reconocimiento a vecinos que vivían en nuestra comuna a través de una instalación. Las y los vecinos recuerdan a quienes vivieron en el sector, produciendo también que las nuevas generaciones se pregunten quiénes eran, queriendo saber de ellos. En este andar también hemos realizado actividades conmemorativas con organizaciones hermanas, levantando conmemoraciones por el Día del Joven Combatiente y el Día de la Mujer, por nombrar algunas. En nuestro caminar nos hemos encontrado con compañeros como Oscar, quien ha realizado un importante aporte compartiendo en nuestras actividades su testimonio, que han permitido conocer la vida militante de nuestros compañeros. Hoy acompañamos a Oscar, convencido de que este libro será un aporte fundamental al trabajo de la memoria de nuestra comuna. Agradecemos esta invitación y esperamos que puedan disfrutar del libro que Oscar ha escrito con mucho esfuerzo y cariño para todos nosotros. Bueno, ahora te toca a ti. Ludwig González también de Renca del Día. Muchas gracias. Primero, la invitación. Cuando Oscar nos comenta sobre su libro,
pide que participemos en la presentación, fue un momento muy emocionante, porque escribir un libro es un momento y es el término de un proceso que conlleva muchas emociones, muchos momentos, y al mismo tiempo parte de la vida de la persona que escribe, que queda plasmada en las líneas y en las palabras que están en el libro. Así que primero, muy agradecido de poder estar acá y también poder compartir la mesa. Y segundo, en este momento que podríamos explicar que es un poco de hostil, de difícil, donde las memorias, como las de Oscar, como las de muchos compañeros y compañeras que ya no están con nosotros, están siendo de manera forzada, nuevamente tratando de llevarse al olvido. Y en un momento del libro Oscar lo dice muy bien, que cuando una persona es asesinada o es desaparecida, es un acto de los defectos. Es un acto que a la persona se le está matando de manera física y al mismo tiempo su memoria está siendo eliminada, o sea, la están matando 2 veces. Y es lo que nosotros no podemos permitir y es lo que también el libro de Oscar nos está transmitiendo. La recuperación, la vigencia y la exaltación de estas memorias de estos compañeros, de estas compañeras que cayeron en la lucha por una patria mejor para todos nosotros, para las generaciones que vienen. Quiero detenerme en 2 momentos específicos del libro de Oscar. El primero es el capítulo de Tarzán. Lo encontré maravilloso ese capítulo. No le voy a decir qué parte del libro está, así cuando ustedes lo compren y lo lean, ya se van a dar cuenta de eso. Pero es una forma, yo soy profesor, entonces una forma muy pedagógica de enseñar sobre el materialismo histórico a compañeros, a vecinos de la comuna que estaban en pasos distintos a los que estaba llevando nuestro protagonista, pero que en el andar, en el desarrollo, en el comentario, en las preguntas, en la duda, en esta participación, estos compañeros toman en consideración estas palabras. Va en un principio dentro de esta narración de caminar, de encontrarse con ciertas personas en un encuentro que fue un poco difícil, pero que después termina tornándose muy entretenido, muy ameno, donde incluso es acompañado y es dirigido por estos 2 amigos. En nociones súper cotidianas de la vida familiar o de la vida de esta misma persona, él va explicando muchos de estos conceptos que le van haciendo sentido. Y después termina nuestro protagonista de este capítulo del Tarzán convirtiéndose en un ejemplo y una figura completamente distinta a la que me venía presentando al principio. Y en un segundo punto, el capítulo, que no voy a nombrarlo así nomás, lo dejé marcado, que es Miren a los ojos, coronel, que es un capítulo maravilloso, un capítulo que me emocionó muchísimo y que incluso se me cayó una lágrima cuando terminé de leerlo, que es una lucha, un cara a cara de frente por recuperar también el espacio de dignidad y el confort de una familia que perdió lo más importante que puede tener para sí misma, la batalla de una madre por recuperar, por tener justicia, por tener dignidad. Me recuerdo mucho la película argentina que se estrenó hace muy poco, Argentina en 1985. Si tuvieron la oportunidad de verla, de disfrutar más que verla, porque es una película maravillosa también, este capítulo le evocará muchos momentos de esa película. Así que Oscar, de manera súper pedagógica, en un libro que está narrado también con una pluma muy limpia, muy clara, y es muy entretenido de leer, de verdad que yo me divertí mucho leyéndolo. Es un aporte grandísimo al ejercicio de la memoria, al evocarnos nuevamente, al poner en valor estas memorias, al no dejar que estas memorias traten de ser pisoteadas y traten de ser ocultadas nuevamente, como lo he querido hacer este último tiempo. Y al mismo tiempo, como vecino de la comuna, como profesor también, creo que el libro Esquina de los Recuerdos puede ser un material pedagógico muy importante para los vecinos de la comuna y también para todas las personas que seguimos el camino por la lucha, la recuperación de la dignidad, la verdad, la memoria, por todos nuestros compañeros y nuestras compañeras. Así que, de verdad, lean el libro porque está muy bueno. Muchas gracias. Bueno, la verdad que no podría haber esperado mejores recomendaciones de todos ustedes. Los comentarios son excelentísimos. Muchas gracias. Y ahora yo quisiera contar un poquito cómo nació este libro, porque en realidad también tiene su historia. Y bueno, he notado algunas cosas, pero a veces yo
desafío final de un viaje, acordándome de viejos tiempos, ¿no? Entonces, lo primero es decir que hay tres vertientes que nutrieron o hicieron crecer esta historia. La primera tiene que ver con un momento sentimental, más bien, cuando se me ocurre escribir una cosa que yo creí que era un cuento en ese tiempo, que se llamó Tres Momentos. En realidad fue una escritura que hice después de tener una cena en un castillo en Bélgica, que está relatado en el libro. Y después de llegar a mi casa, me puse a escribir recuerdos de Navidades, tres Navidades. La de niño, la de Grimaldi y la de Bélgica. Entonces, ¿qué me ocurre? Que reescribí eso de un viaje, pensé que era un cuento en ese tiempo, bueno, tampoco, no me siento escrito ni mucho menos, pero en ese tiempo realmente era un inicio de un relato. Eso quedó allí y mucho tiempo después, esto estoy hablando de años después, una compañera escritora vio este texto y prácticamente me empujó a seguir trabajando y hacer algo más serio. Por ahí empecé a tomarle más gusto a la escritura. Es verdad que escribí algunos textos después que tenían que ver con la memoria, con Feliciano, con Pablito, con James. Son todas personas que aparecen aquí en el libro. Y bueno, quedaron ahí como ensayo de escritura. Pero aquí viene la segunda vertiente, que es cuando nos encontramos con los sobrevivientes de la antigua área norte de Santiago. Hay varios acá presentes. Les agradezco mucho que estén aquí conmigo. Y comenzamos a hacer una especie de crónica de compañeros de la zona norte. Por ahí empezamos a buscar la historia de la parte humana. Y guardamos muchas cosas y nos fuimos dando cuenta de que teníamos un tremendo material de memoria. En ese momento entonces decidimos, al principio nos juntábamos por ahí con Plaza Ñuñoa, qué sé yo, entre algunas cervezas, conversando, en fin, y después nos pusimos más serios y dijimos, vamos a formar un colectivo, el colectivo R, que comenzó entonces a ignorar toda esta historia y a hacer este trabajo de memoria. Ahí entonces empezaron a publicar algunas de mis pequeñas historias. Y luego viene, digamos, la parte mucho más interesante, que cuando uno de los compañeros dice que debemos pasar a un nivel superior y crear un sitio web, el que se llama memoria, siempre me equivoco, memoriacombatiente.org. Y ahí entonces empezamos a publicar en el internet todo este tipo toda esta clase de memoria que fue nutriéndose con todos los antecedentes que otros compañeros de la zona norte nos empezaron a entregar. Y eso hasta ahora lo seguimos trabajando. Yo creo que ha sido también material de algunos historiadores y estamos muy orgullosos de tenerlo y por supuesto que vamos a seguir trabajando. Y finalmente la tercera vertiente, no quiero volver más, es cuando Ignacio me hace una entrevista o varias entrevistas para la publicación de su propio libro, de la historia del mito de Guillermo. A esa altura, él también comienza a empujar de que después de todos estos textos puede haber un escrito más serio que sea un libro. Por ahí empecé a tomar la cosa más en serio y elaboré un primer manuscrito. Después de un tiempo, cambiar algunas cosas y ver cómo podía implicar algunas
una historia. A principios de este año se lo presenté a Ignacio. La verdad es que había todas las críticas que Ignacio está acostumbrado a hacer, y como muy franco, no le digo de un mamá, pero casi, pero lo bueno es que me presentó también a otro amigo, un editor, Rodrigo Mara, que tomó este manuscrito y de verdad me dijo, mira, de verdad tiene razón Ignacio, hay harto que hacer, hay harto que trabajar. Pero hay una cosa fundamental que es el motor, y esos son los 3 cuentos, los 3 momentos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar trabajar seriamente con Rodrigo, y la verdad que fue un trabajo de madre durante meses, y que fue puliendo cada uno de los manuscritos. Y ahí viene también la otra parte colectiva, es que hay que decirlo, cada vez que hay un nuevo manuscrito, primero pasaba por la persona que está a mi lado siempre como lectora, para la comprensión general, después pasaba a donde mis compañeros del colectivo, que empezaron a ver cuáles eran las fallas que había sobre fechas, nombres, situaciones, etc. Porque a diferencia de un discurso de lo que yo estaba acostumbrado a hacer en los viejos tiempos, en un libro uno no se puede equivocar. Entonces cuando uno evoca situaciones, hechos, personas, no hay derecho a equivocarse. Entonces evidentemente que eso tenía que estar verificado por los compañeros también, puesto que era un trabajo de memoria colectiva, entonces eso también sirvió. Y vinieron muchas versiones, y de verdad le agradezco a todos los que participaron en esta aventura literaria. Suena bonito. Y bueno, en especial a una persona del colectivo que siempre estuvo corrigiendo, que es Nelly Berenguer. Y bueno, finalmente yo creo un logro de un trabajo colectivo, en el cual también incorporé al final, ya como quizá una de las mejores cosas, la portada, que es un cuadro de mi hijo, y parece que el que más éxito tenía, porque en realidad todo el mundo me dice que lo más lindo que tiene el libro es la portada. Bueno, aprovecho de hacer un saludo a Julio, a toda mi familia de Bélgica, de Roma, y el agradecimiento a todos ustedes, a los que me acompañan aquí en la mesa, y de verdad muy agradecido. Bueno, ahora yo creo que si hay preguntas de todo tipo, de todo lo que fue este trabajo, evidentemente yo quedo a la espera de vuestras cuestiones, preguntas, etc. ¿Ya, compañero? Cuando yo conocí a Colucho, para muchos de nosotros sigue siendo el Colucho. Cuando supe que se llamaba Oscar, ¿quién es? Yo llegué a Renca, era un pequeño burgués, un estudiante universitario, ¿ya? Creo que en esa época vivía en una Providencia. Y entonces miraba a Colucho, que era el jefe, ¿ya? Y le encontraba un serio, no te vayas a pillar esto, así, no te vayas a cortar herramientas. Y después con el tiempo me doy cuenta que era más chucheta que todos nosotros juntos. Era la pura parada nomás, ¿verdad? Y nunca me voy a olvidar de la anécdota, y aquí están las mujeres, ¿no? Alguien dijo cómo no hay mujeres, claro. La Diana, la Ruth, la Jimena, ¿cómo se llama? La hermana chica local, la Lupi, ¿ya? Y muchas otras mujeres, o sea, así,
había, no era mucho así. ¿Ya? Cuenta la leyenda que en una historia llegó el momento, como recurrentemente ocurría, que había que cambiarse los nombres. ¿Ya? Y en esa unidad, ¿ya?, había 3 mujeres. ¿Ya? Uno era la Diana Ru, estaba la esposa del chico Feliciano, la María, y debe haber estado también la Ruth, la Jimena, la Lisette. Y entonces Flaco empezó a preguntar cuáles eran los nuevos nombres. Bueno, ahora me acordé también de otra, del, ¿cómo se llama? El Galanaki. Esto es un paréntesis, ¿no? Galanaki se llamaba Aureliana. Y se negaba a cambiarse el nombre, ¿no? Y el Flaco mucho le insistía y lo tenía entre las cuerdas. Y pasó tiempo, y entonces le dijo el Flaco: la próxima reunión tenéis que venir con un nombre nuevo. Puta, todo expectante. Y le dice: bueno, ¿cuál es tu nombre? Dice José Arcadio. No tenía un rollo con 100 años de soledad, impresionante. Pero bueno, hay que volver. Entonces, bueno, volviendo a Victoria Regina, le fue preguntando el nombre a cada una, y una quería llamarse, por ejemplo, Brigitte, ¿ya? La otra quería llamarse Gina, y la Úrsula, la Úrsula creo que fue la única que quedó con el nombre, ¿ya? Y el Flaco dice: no, nadie fue aquí, la María, Juana y no sé qué. Así es este Flaco, ¿verdad? Y bueno, después con el tiempo nos hicimos amigos y ya no me venía con coraje. Quería decir eso, pero a pito no sé qué, porque yo no tenía ninguna intención de hablar para nada, ¿eh? De hecho, no lo hago, soy muy piola, entonces el Flaco me motivó a él, ¿verdad? Yo conozco el libro cuando todavía no era libro, ¿ya? Pero quiero ver la versión final ahora, ¿ya? Y estoy muy agradecido, o sea, yo formo parte del grupo que él mencionaba, ¿no? El colectivo R, y la verdad que con lo que cuenta el Flaco, o sea, yo me siento, o sea, estoy viviendo las calles de Renca, las reuniones, la Panamericana Norte, en fin, todo eso, ¿no? Así es que, bueno, y también recordar a los compañeros caídos, ¿ya? A Pepe, ¿ya? A Radrigán, al chico Feliciano, por cierto, ¿ya? A Adriana, ¿ya? En fin, gracias, Flaco, te la mandaste. Devuelve el micrófono, chicos. Esta anécdota, chicos. En realidad, si nos pusiéramos a contar anécdotas de todo lo que fue nuestra juventud, tendríamos para 2 años, Señor. Y de verdad que hay muchas que son, a pesar de todo lo duro de esos tiempos y de lo que vivieron después, hay muchas anécdotas que son tremendamente amistosas y que son además fruto de nuestra juventud, fruto de nuestra generación, que yo insisto en decirlo a cada rato, fue una generación extraordinaria, que no va a haber nunca más en la historia, porque hemos pasado por distintos periodos de la historia, y de confiar que somos todavía estamos vivos, y eso es nuestro deber de contarlo, y eso evidentemente también fue uno de los pequeños impulsos que sirvieron para escribir lo que hoy día estamos mostrando acá. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. En el caso que no sea así, yo quiero agradecer, perdón. Yo quería hacer una observación.
Es muy interesante, primero, saber cómo un ser humano puede darle vida a un libro. Eso marca profundamente, tal como decía Vladimir, la historia de la persona que lo hace. Pero también para mí es súper importante cómo ese libro, de alguna manera, va a ir marcando la historia de cada uno de nosotros. Y yo creo que es importante reconocer, primero, la agudeza para pensarlo y la valentía de hacerlo. Y yo creo que eso, en este mundo de hoy, donde los libros cada día son menoscabados, menospreciados, no tan bien vistos, yo creo que es una tarea titánica. Entonces yo creo que, no sé, me siento con la obligación de dar un abrazo, un beso y un fuerte aplauso a Óscar por esta iniciativa tan importante. Es demasiado, muchas palabras bonitas, de verdad. Espero que realmente sea un buen trabajo que hicimos y estoy muy contento, de verdad, de haberlo realizado. Ahora, aparte de agradecer una vez más, me quisiera invitarlo a un poco a convivir un poco en la terraza entre nosotros, quizá una conversación un poquito más cercana, menos pública. Y bueno, abierto también a lo que ya los compañeros me han invitado. Perdona. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, felicitar a mi tío por este libro. Mi mamá ya la segunda vez que lo estoy leyendo. Ya se lo devoró, así que ahora vamos a la segunda. Yo en realidad leí como lo de atrás, no lo he leído todavía. Creo que me cuesta un poquito. Aquí está la historia de mi padre en este libro plasmada y aparezco yo también. Cuando yo tenía 1 año y 5 meses, mi mamá tenía 4 meses de embarazo. Entonces, agradecerle por haber plasmado en este libro la historia de mi padre. Muchas gracias. Bueno, yo quiero felicitar al flaco porque ha hecho un trabajo excelente. Me lo leí todo, pero lo estoy volviendo a leer. Dije, ¿cómo se la averiguó para tener tanto dato? Es una pregunta que me había hecho yo y que ahora, bueno, estoy sabiendo. Y que muchos de las personas que aparecen ahí yo las conocí. ¿Ya? Entonces, es una historia que también la tenemos nosotros, porque vivimos esos tiempos, tuvimos experiencias malas, digamos, una experiencia muy linda, porque muchos de estos compañeros estuvieron en mi casa, el flaco, hacía sus reuniones, y bueno, en la realidad es que nosotros en nuestra casa queríamos mucho a los compañeros, a todos los que llegaron allá. Digo, había una olla mágica, el que llegara había comida, una tetera mágica, el que llegaba había té, había pan, no se acababan las cosas. Y ahora vienen los recuerdos que ha hecho el flaco, como le digo, no sé cómo lo había. Me preguntaba yo cómo averiguó tanto dato. Y sí tenía una incógnita, flaquito, de quién es Eduardo. Y ahí el compañero me dijo que eras el personaje. Pero como ese nombre yo nunca lo escuché antes, entonces estaba con esa incógnita. Ya. Pero la realidad es que te felicito por ese lindo trabajo que has hecho y ojalá este libro llegue a muchas manos, porque la realidad y que muchas personas
Gracias, Martita. De verdad, o sea, palabras lindas. Y yo decía que evidentemente nuestro deber es hacer memoria, trabajo de memoria, sobre todo en estos tiempos en que hay tanto negacionismo, hay tanta gente que todavía no conoce ni siquiera la historia de su población. Entonces, yo creo que una pequeña gotita, un pequeño trabajito de memoria puede servir como este libro para que por lo menos la gente se interese en leer en primer lugar, cosas raras hoy día, y en segundo lugar saber la historia de su barrio, de su comuna, de su familia muchas veces. Entonces yo digo abierto a todas las inspiraciones que los compañeros pueden darme. Yo ya sé que los compañeros de Renca ya me tienen casi programado el 7. Ok, el 7 estaremos ahí en la Casa de la Cultura, al parecer. Y evidentemente que si hay otros lugares donde podamos ir a contar toda esta historia y sobre todo hablar de hoy día y de lo que fue nuestra propia historia de nuestra generación, yo creo que es muy importante. Porque hay cosas tan simples como saber que había tranvía en esta ciudad y que la gente vivía no tiene idea. Y bueno, a partir de ahí hay un montón de cosas que son mucho más serias y que la gente no tiene, sobre todo la juventud actual, no tiene o por ignorancia, por falta de conocimiento, muchas veces por falta de confianza quizás de los mayores o a veces miedo todavía, no han contado. Y hay una parte importante de la historia que es un vacío y que eso hay que llenarlo con esta historia. Y yo creo que eso puede servir para crear un poquito, quizás un poquito más de conciencia social. Si no hubiera ninguna otra intervención, bueno, yo le agradezco una vez más. Agradezco también un regalo que me acaba de decir un sobrino. Jorgito Fuente, hijo de nuestro querido compañero Jorge Fuente, el Trojo, que me acaba de ofrecer su